Bien, buenos días. Vamos a empezar la materia de desarrollo ágil de software. Vamos a continuar con este segundo parcial y vamos a terminar de ver una parte importante de lo que es la programación extrema, lo que se refiere que es el ciclo de vida de XP, ¿no? Que es la programación extrema. Dice que se enfatiza en el carácter iterativo e incremental del desarrollo. Entonces, como vemos aquí en la imagen, vamos a tener varias iteraciones. Cada iteración se va a componer de un conjunto de fases que se tienen que estar realizando en cada iteración, ¿sí? Entonces, en cada iteración yo tengo que primero que nada realizar un plan y de ahí mi análisis, diseño, codificación y pruebas y entonces libero, ¿no? Cada liberación, es decir, cada iteración que yo termino, estoy entregando una parte importante, ¿no? Del software que se tiene que desarrollar. Por cada iteración yo tengo que desarrollar todo este conjunto de fases que está aquí, ¿no? Sí. Por eso es que se dice que yo puedo estar desarrollando fases, inclusive al mismo tiempo estar repitiendo fases o estar combinando fases, porque yo, un equipo o una parte del equipo de desarrollo puede estar desarrollando esta iteración, otro esta iteración, otra esta iteración, y entonces pueden estar en diferentes fases, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, la idea y se van a estar ordenadas dependiendo la importancia o el valor, ¿no? Y dependiendo de su importancia y el valor, entonces significa que entre más, tanto valor económico, ¿no? O sea, aquí podríamos decir que esa primera liberación debe ser o seguramente va a tener un valor económico más grande y por lo tanto un valor de mayor importancia para el cliente. Entonces, siempre que hacemos una iteración, iniciamos con el plan, análisis, diseño, codificación, pruebas y liberamos. Y de esta forma vamos a estar aplicando el ciclo de vida de la programación extrema, ¿no? Por eso dice que se enfatiza en el carácter iterativo e incremental del desarrollo. Entonces, dice que utilizando fases simultáneas, como ya lo vimos, un equipo de programación extrema produce software desplegable todas las semanas. En cada iteración el equipo analiza, diseña, codifica, prueba e implementa un subconjunto de características, que es lo que vimos ahorita, ¿no? Cada vez que estamos entrando a una parte del ciclo de vida de XP, que sería, tenemos que hacer una planificación, ¿no? ¿Sí? Y se dice aquí que produce software desplegable todas las semanas. Esto va a depender de los tiempos que nosotros mismos ya decidimos, ¿no? Que se van a entregar. Pero efectivamente siempre se tiene que estar entregando algo de valor para el cliente, ya sea en una semana o en un mes máximo, ¿no? Es lo que recomienda la programación extrema. Entonces, los equipos de programación extrema realizan casi todas las actividades de desarrollo de software simultáneamente, ¿sí? ¿Por qué se dice que puede ser simultáneamente? Porque pueden haber varias iteraciones y cada iteración va a estar compuesta de un conjunto de fases que son las que ya vimos, ¿no? La planificación, la codificación, las pruebas, el análisis y la liberación, ¿no? Y XP lo hace trabajando en iteraciones, incrementos de trabajo de una semana. ¿Sí? Es decir, que en cada semana se tiene que ir entregando algo y son incrementos porque cada funcionalidad que se va entregando pues se va agregando al software final y por lo tanto eh, va creciendo la capacidad que va a tener ese software y por lo tanto al final ya se va a tener completo, ¿no? Por eso son incrementos. Entonces la primera parte importante que habla el ciclo de iteración se refiere a la planeación. Dice, el equipo de XP se incluyen varios expertos en las áreas del negocio. On-site customers. Este on-site customer lo vimos al inicio
cuando empezamos a hablar de la programación extrema, y es aquí donde entra este valor o esta práctica de incluir siempre al cliente, perdón, en todo el conjunto de las reuniones. ¿Por qué en todas las reuniones incluir al cliente? Porque es él el que va a saber o el que conoce las reglas del negocio, ¿no? Entonces dice que los programadores proporcionan estimaciones y sugerencias que se combinan con las prioridades del cliente en un proceso llamado juego de planificación o planning game en inglés. Entonces, cuando ustedes vean el término planning game, se está refiriendo a una de las fases más importantes de la programación extrema. Y este del juego de planificación es otra cosa más que al momento que estamos con el cliente, se va a estar dando estimaciones y sugerencias sobre el tiempo que se va a llevar a desarrollar cierta iteración. Y entonces el cliente, como está presente ahí, puede a lo mejor decir que necesita o que le urge cierta funcionalidad, ¿no? Entonces se comienza a jugar con el tiempo, a lo mejor diciéndole que entonces se va a dedicar todo el equipo de desarrollo a cierta funcionalidad y dejamos la otra si tiene cierta importancia, cierto valor en el sentido de que urge en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces ahí se va jugando, ¿no? Por eso se le conoce como juego de planificación, un planning game en inglés, ¿no? Se hacen las estimaciones, se sugiere cuándo se puede entregar o qué es lo que se puede desarrollar, qué es lo que se podría hacer, y así se va en esta parte de la planeación. Entonces lo podemos ver aquí en esta imagen. Dice el cliente define y el programador construye. Así es, ¿no? Entonces el cliente va a definir el valor de su requerimiento, el valor de la funcionalidad que él quiere, para la cual va a ser la más importante para él. Y entonces el programador tiene que construir, desarrollar ese valor. Si el cliente decide, es el que va a decidir cuál es la funcionalidad que más valor tiene. Y el programador tiene que construir ese valor. El programador estima y el cliente elige. ¿Sí? Dense cuenta cómo en todo momento estamos incluyendo al cliente dentro del desarrollo del software, ¿no? En este caso, en la fase directamente de planeación, que es una fase muy importante, por eso la estamos eh, presentando. Entonces, el cliente que ya definió el valor de una funcionalidad, entonces la siguiente parte es que el programador tenga que estimar el costo de esa funcionalidad. Define el programador el costo de esa funcionalidad, estima o hace una estimación de esa parte, de ese módulo, y entonces el cliente va a elegir qué valor desea que se desarrolle, ¿no? Obviamente ya aquí el cliente ya va a tener una noción del costo que va a tener cierto módulo, el costo que tiene el módulo de ventas, el costo que tiene el módulo de asistencia, el costo que tiene el módulo de cargo de las operaciones. Y entonces el cliente va a decidir qué valor se va a programar, y él teniendo en cuenta ya la estimación de costo que hizo el programador. Y entonces el programador, una vez que ya el cliente eligió, entonces hay que construirlo, hay que desarrollarlo. ¿Sí? Y entonces una parte importante de la planeación son las historias de usuario. Es decir, aquí es donde vamos a definir los requerimientos, pero XP sugiere que se hagan a través de historias. Entonces, cada historia es una descripción breve del comportamiento del sistema. Y es una forma de entender cómo se interactúa a través del sistema por medio de una historia, ¿no? Que es lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El cliente requiere obtener el mayor valor posible de cada momento de programación. Los programadores tienen derecho a saber lo que se necesita, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta forma, si
estamos conscientes que el cliente va a tener un mayor recompensa al momento que se esté entregando una funcionalidad, es porque tiene un cierto valor que él mismo eligió, ¿no? Y por lo tanto, para poder lograr eso, los programadores, los desarrolladores necesitamos saber qué es lo que se necesita, ¿no? Para eso vamos a usar este tipo de historias. Entonces, la programación extrema sugiere que se utilicen historias y, y da una forma posible en la que se pueden desarrollar estas. Entonces, si se define un espacio confortable, utilizar tarjetas de 4x6 y 5x8. El cliente y el programador deben estar sentados uno al lado del otro. El cliente escribe la historia con sus propias palabras. O sea, ¿quién va a desarrollar las historias? El cliente. Y es él la persona que va a estar escribiendo o redactando con sus propias palabras cómo se ejecuta cierta funcionalidad de manera que sea de lo más fácil y claro posible para él, ¿no? Y si se dan cuenta que hay una recomendación del tamaño de las tarjetas, ustedes dirán, pues, ¿para qué me hace una recomendación del tamaño de tarjetas si podría ser de cualquier otro, no? La idea es de que no sean tan grandes y al no ser tan grandes, no se va a poder escribir tanta información en una sola tarjeta. Ya con eso estamos limitando al cliente que no se exceda, ¿no? En cierta funcionalidad. Y así poder decir, ah, no, pues entonces cada tarjeta va a ser una funcionalidad. O cada tarjeta puede tener, perdón, cada funcionalidad puede tener un máximo, no sé, de 2 tarjetas. Y con eso logramos de que una funcionalidad no tenga demasiada información. ¿Por qué? Porque recordemos que el usuario va a redactar su historia, el cliente, perdón, va a redactar su historia. No sabemos qué tanta información o qué tantas funcionalidades pueden ir dentro de una misma tarjeta. Claro que hay que después hacer un análisis nosotros como desarrolladores y indicar y empezar a decir, no, pues esta información que está en esta tarjeta es parecida a esta otra, ¿no? O tiene que ver con esta otra. Así que por lo tanto son funcionalidades que van ligadas o tienen que ir desarrolladas en secuencia, ¿no? Y entonces ya ustedes pueden ir clasificando como por ejemplo aquí, ¿no? Si se dan cuenta, estas tienen número 1 porque son prioridad, ¿no? Estas tienen número 2, estas número 3 y así se van, ¿no? Entonces de esa forma podemos ir ordenando nuestras historias e ir indicando qué es lo que se va a desarrollar. Y este sería un ejemplo de historias de usuario, ¿no? Por ejemplo, las cuotas sindicales varían y se toman solo en el primer periodo de pago del mes. El sistema calcula la deducción automática y la cantidad se muestra en la tabla adjunta. Cuando una transacción hace que una cuenta del cliente entre en sobregiro, transfiere dinero de la cuenta de protección contra sobregiros si corresponde, ¿no? O sea, son simple y sencillamente ejemplos de historias, de cómo podría redactarse esas historias, ¿no? O cómo podría estar redactando las historias el cliente. Y este es otro ejemplo de historia ya un poco más formal, definiendo inclusive ya las tarjetas que se podrían entregar al cliente. O sea, ya la tarjeta vendría en un cuadro en donde vendrían marcadas diferentes secciones de la tarjeta para que sean rellenadas por el cliente o por el usuario, ¿no? O sea, por el desarrollador, alguien que esté junto con él al momento de desarrollar la historia. No podría él desarrollando el texto y ya nosotros como desarrolladores vamos sacando las funcionalidades más importantes, no más importantes, sino las funcionalidades que en ese momento se detecten del texto, ¿no? Porque podría escribirse cosas de más en el texto, ¿no? Pero entonces ya podríamos pasar de una tarjeta que desarrolló el cliente a una tarjeta más, sobre todo formal, ¿no? Ya para definir cuáles son las que se van a estar desarrollando. Bien, entonces lo vamos a dejar aquí y continuamos la siguiente clase.